Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias de nuestro canal Televid. Como siempre, un gran gusto compartir con todos ustedes los hechos de interés, de actualidad, las voces y las personalidades que nos acompañan para hablar de diversos temas de nuestra vida cotidiana. Y quiero saludar, pues en primera instancia, antes de contarles de nuestra invitada del día de hoy, a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. ¿Cómo ha estado? Tiempo sin verlo. Caterine, tiempo sin verte. No, me invitó al programa, Bienvenida al programa de Tendencias del canal Televid, lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche. Hoy tenemos programazo. ¿Por qué? Porque tenemos una mujer que está muy al tanto del desarrollo de las sociedades impulsado por las mujeres hoy por hoy en la contemporaneidad. Y además afrodescendiente, abogada, empresaria. No, tenemos una invitadísima hoy. Así es, Juan, como siempre, personalidades de lujo. Bienvenida, Daisy Bermúdez. Gracias por acompañarnos aquí en Tendencias del canal Televid. Muchísimas gracias, Caterine. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Un saludo a los televidentes de Televid y gracias a ustedes por darnos la oportunidad y por invitarme a este espacio tan importante para la ciudad. No, a usted por atendernos, abogada. ¿Y arranca usted o le arranco yo? No, arranquemos, Juan, porque vamos a contarle hoy a nuestros televidentes que, como usted bien lo dijo, pues queremos hablar acerca de ese papel que estamos jugando las mujeres en la realización de la sociedad contemporánea. Sabemos que todavía hay mucho camino por recorrer, pero también hay que reconocer que hay luchas ganadas. ¿Qué tanto estamos haciendo, Daisy, las mujeres en participación? Porque además estamos adoptando nuevos roles y eso también trae sin duda unos cambios en la conformación, en la organización de la familia y la sociedad. Bueno, yo creo que hay una cosa que tenemos que destacar en primer lugar y es el hecho de que a partir de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible traza la igualdad de género, hemos ido logrando que de la mano de ONU Mujeres y de distintas organizaciones internacionales, los gobiernos sobre todo, comprendan la importancia de impulsar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y en ese sentido, ya eso marca un hito en lo que ha sido, por lo menos durante los últimos años, la incidencia de las mujeres en el avance de nuestras sociedades. Hoy, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis, hace 4 años con la pandemia, 3 años ya, perdón, algunos de los países que eran gobernados por mujeres fueron los países que mejor manejaron la crisis del COVID-19. Estamos hablando de Alemania, de Nueva Zelanda y algunos países que tenían al frente a mujeres gobernando y que de alguna manera esa perspectiva de género que aplicaron en las decisiones que tomaron sobre cómo tramitar una crisis que a todas y a todos nos afectó en el mundo, determinó el rumbo de lo que fue la forma en que la sociedad y en general el país afrontó la pandemia. También podríamos decir que el papel de las mujeres hoy frente a lo que es el desarrollo económico y social es determinante. Lo que hemos hecho las mujeres en procesos de paz, hay un ejemplo muy importante que a mí me encanta siempre destacar y es lo que pasó en Ruanda cuando se dio este conflicto entre los Tutsis y los Hutu, un conflicto que generó un genocidio, pues, que es de conocimiento internacional, donde ni siquiera la ONU y los países aliados de África lograron asumir y acompañar ese conflicto. Fueron las mujeres, Juan Fernando y Caterine, las que asumieron la construcción o la reconstrucción de esta sociedad luego de que quedó prácticamente vuelta a trizas. Esos puntos de referencia que usted señala son muy importantes, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el quiebre que darse esa posibilidad de giro de que la mujer se meta en el tema del desarrollo económico, político, social, que estamos viendo desde en los países latinoamericanos seguramente desde el siglo pasado, pero países ya más avanzados económicamente pues desde hace ya bastante tiempo? ¿Cuál es ese quiebre?
Bueno, yo me atrevería a decir que tiene mucho que ver el papel que han venido jugando las organizaciones y organismos internacionales en la sensibilización de la perspectiva de género, en el abordaje del desarrollo socioeconómico de cualquier sociedad, pero también, aunque a algunos no les guste, el feminismo tiene mucho que ver con eso. Las agendas feministas a nivel internacional han sido determinantes para trazar línea e incluso por las vías legales y algunas vías de hecho, exigirle a los gobiernos incorporar acciones que permitan que las mujeres tengan un goce mucho más pleno de sus derechos. Además, yo creería que el hecho de que muchas de nosotras hayamos entendido cuál es nuestro papel en esta sociedad, que entendamos que la igualdad de género no pasa por entrar a una pugna por poder o una pelea de género, sino a entender que cada ser humano debería tener las mismas oportunidades. Es decir, en Colombia, por ejemplo, el artículo 13 de nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero el mismo constituyente reconoce que hay unas condiciones materiales que hacen que no todos tengamos acceso a esas condiciones de igualdad y dice, venga, genere acciones afirmativas para que esos que han sido históricamente discriminados accedan de manera efectiva a esa igualdad. Entonces, eso que es las acciones afirmativas se han vuelto, digamos, un tema mundial, un tema generalizado, sobre todo en países de vanguardia, y yo pongo a Colombia, a pesar de que lo puedan considerar un país no tan desarrollado, como un ejemplo de eso, porque en la medida en que se ha entendido la necesidad de ofrecerle a las mujeres estas herramientas para que avancen en clave de acciones afirmativas, las mujeres hemos ido entendiendo, hemos ido apropiándonos de eso y además tenemos o contamos hoy con marcos jurídicos y con políticas públicas que permiten que eso ocurra. También hay que decir, Daisy, que tenemos sin duda todavía muchas barreras de acceso para que las mujeres puedan encontrar esa equidad de género en el mundo laboral e incluso en la vida académica. ¿Cuáles serían esas principales, digamos, obstáculos que debemos enfrentar las mujeres en el mundo moderno? Bueno, yo creo que uno de los obstáculos tiene que ver con la misoginia. Indefectiblemente, independientemente de que haya avances en materia de igualdad de género, hay un problema asociado a los imaginarios y a las representaciones sociales que hemos construido por muchos años. ¿Y qué es la misoginia? Básicamente un comportamiento que está ligado hacia el odio o al odio hacia las mujeres. Y ese odio no es un asunto que nosotros aprendemos de manera consciente, lo vamos introyectando desde nuestra infancia. Muchos dicen, ve, ¿por qué las mujeres entre ellas no se entienden? ¿Por qué siempre se pelean? Porque realmente nos han venido formando y educando, entre comillas, para que eso ocurra. Cito un ejemplo, ¿cuántos de ustedes vieron Cuentos de los Hermanos Grimm? Eso parece una cosa muy trivial, pero es muy importante. Cuentos de los Hermanos Grimm es un programa infantil que de niños nos enseña que la bruja maquiavélica, la mala del cuento siempre, ¿quién es? Una mujer. Entonces creamos arquetipos que asocian normalmente a la mujer a ideas negativas o imaginarios negativos y eso impide que sigamos relacionándonos entre seres humanos desde la igualdad y desde la paridad. Eso es lo primero que yo veo como una barrera, de construir esos imaginarios, de construir imaginarios asociados a las masculinidades corresponsables. Hoy estamos hablando de nuevas masculinidades, estamos hablando de masculinidades corresponsables y es entender que el género no determina los roles que asumimos en la sociedad. Es decir, que yo puedo ser un adulto funcional y que tener una parte íntima determinada no es lo que va a definir cuál es mi capacidad para asumir un rol u otro dentro de cualquier sociedad. Otra barrera, Caterine y Juan Fernando, que tenemos tiene que ver con las estructuras asociadas al cuidado y los roles que las mujeres todavía tenemos sobre nuestra carga. Puede ser la mujer, desde la más profesional hasta la mujer iletrada, que aún seguimos asumiendo esos roles de cuidado, que aún seguimos soportando esa carga, porque además no hemos entendido como sociedad o estamos en ese tránsito a entenderlo, que estos asuntos de cuidado son un asunto de toda la sociedad y no solo de las mujeres. Es decir, que debería ser el Estado el que proponga o provea las herramientas para que quienes tienen que cuidar, sea niños, adultos mayores, sean a personas con discapacidad, lo hagan con el acompañamiento y cuando sea necesario con la remuneración que corresponda por parte del Estado. Muy bien, pues es claro, eso es una... A mí me gustan estas discusiones profundas, aunque yo estoy apartado de 2 o 3 puntos de la invitada, pero no se trata de mí, se trata de la invitada, ¿cierto?
Así es, Juan, y para seguir hablando acerca de estas estructuras que tenemos alrededor de la mujer, de cómo funcionamos en la sociedad, de cómo incursionamos en diferentes esferas de la vida, los invitamos a que nos acompañen. Luego de esta importante pausa para unos mensajes, ya retornamos con más de Tendencias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Tendencias de nuestro canal Televid, hoy en compañía de Daisy Bermúdez, empresaria y abogada, quien ha venido también participando en diversas acciones para constituir una nueva realidad para las mujeres y también para diferentes grupos sociales. Y hoy hablando acerca de ese papel y el rol que estamos ocupando actualmente muchísimas mujeres en la vida cotidiana y los retos que enfrentamos para seguir formando y construyendo esta sociedad. Juan. Hablemos de mujeres que han estado en el sumum de esos cambios estructurales de la sociedad. Daisy, ¿qué hacía cada una de ellos? ¿Qué hizo? ¿Y cuáles fueron esas causas y consecuencias que perfilaron para hoy tener una mujer definiendo situaciones muy importantes en toda la sociedad, en la gran mayoría de sociedades, ¿no? Yo creo que ha habido, digamos, hitos dentro de lo que ha sido esa evolución de la sociedad en clave de la igualdad de género. Tuvimos mujeres que en su momento dieron luchas, primero por ese derecho que teníamos a ser consideradas ciudadanos. Recuerden que hasta hace no mucho tiempo, en Colombia en particular, las mujeres todavía no éramos consideradas ciudadanas, no teníamos de hecho el derecho a votar. Tuvimos un movimiento muy importante que hoy es una organización que es la Unión de Ciudadanas de Colombia, que fue la promotora principal del voto, por ejemplo, femenino, y que logró esa conquista de ese voto femenino, y eso hace un quiebre o genera, digamos, un escenario distinto, porque si bien ya se reconocían algunos derechos civiles en las mujeres, ese derecho que es el derecho básico, que era elegir, el derecho a elegir y ser elegido, estaba todavía cooptado, y estamos cerca de 70 años de que eso haya ocurrido, es decir, no es mucho tiempo, Juan Fernando. Tenemos también hitos en lo académico, mujeres que han hecho aportes que permiten comprender un poco mejor el problema que hemos tenido como sociedad, y desde la comprensión de la academia generar estudios, investigaciones que permitan proponer soluciones. Y hemos tenido, digamos, unos hitos en lo social, mujeres que han sido líderes comunitarias, sociales, que han permitido a través de su liderazgo mostrar las capacidades que tenemos las mujeres y convertirse en un referente. Independiente de lo que pueda generar como controversia, yo voy a citar un ejemplo, Rosita Turizo, que fue una de las líderes de la Unión de Ciudadanas. Cito el ejemplo de Francia Márquez, que es un ejemplo reciente, siendo una mujer negra, de un origen bastante humilde, como diríamos de manera coloquial, digamos, provocar una ruptura en esos imaginarios sobre quiénes y por qué pueden acceder o no a espacios de poder, cuando dentro de nuestra estructura hegemónica quienes han ostentado el poder, sobre todo en un nivel como el de una vicepresidencia, han sido hombres blancos o blanco mestizos, y que una mujer negra que venía, digamos, que se hizo casi que se hizo a pulso, que además venía, no tenía una trayectoria académica representativa porque venía de haber sido empleada de servicio doméstico, y que muchos de sus logros fueron en el sector comunitario y social, y llegar a un espacio como eso rompe completamente con lo que son las ideas de las mujeres en espacios de poder. En particular, por ejemplo, aunque a mí me molestaba que me hicieran ese tipo de comparaciones, porque somos dos mujeres totalmente distintas, me di cuenta que el hecho de que ella hubiera logrado esto permitía que para muchos la idea de que en mi caso, cuando fui candidata a la alcaldía de Medellín, fuera más o menos ya normal, y que no fuera tan atrevido verme como una candidata a ser la primera mandataria de un distrito como ese. Entonces yo me atrevería a citar estos ejemplos porque creo que son ejemplos que han marcado hitos y que han ayudado a romper lo que conocemos como techos de cristal, esos techos que no nos dejan ver más allá muchas veces, y que al romperlos nos damos cuenta que sí hay cómo seguir avanzando como sociedad.
unos puntos donde no se puede avanzar. Yo quiero preguntarle a Daisy, además porque tiene una experiencia como empresaria, ¿qué recomendaciones o cuáles serían esas pautas que deben seguir las mujeres para poder emprender? Porque generalmente hay muchas barreras también, no solamente las sociales, que ya se han mencionado algunas, sino también las económicas para poder abrirse nuevos espacios y generar esas autonomías que son las que finalmente terminan también abriendo esos espacios de libertad donde las mujeres puedan tomar decisiones y no simplemente que les toque ciertos acontecimientos de la vida. Bueno, yo voy a dar unas recomendaciones partiendo de mi experiencia. Cuando yo arranqué con Bencos hoy es lo que hemos denominado un grupo solidario y empresarial, pero cuando yo empecé con Bencos estaba sentada en la casa de mi mamá haciendo reflexiones sobre qué hacer por las comunidades étnicas y cómo lograr. Yo estaba terminando Derecho, estaba como en 8º semestre de mi carrera y empecé a sentir que ese no era el camino, porque creía que inicialmente ser abogada iba a ser el camino para aportar y tener una incidencia social que transformara la realidad de muchas comunidades que han estado viviendo en empobrecimiento casi que absoluto. Entonces, cuando ya estoy cercana a terminar la carrera, empecé a cuestionarme otras cosas y llego a la conclusión de que había una manera de trastocar eso y era empoderar económicamente a estas comunidades. Entonces ahí nace la idea de Bencos. Bencos nace como una idea que empieza a rondar en mi cabeza y a la primera que le cuento es a mi mami. Le dije, ma, yo quiero hacer esto. Mi mami no es, pues mi mami es, fue una mujer política, fue profesora, pero ella no se veía, no me veía o no se veía, sobre todo ella en ese mundo. Entonces ella se empezó a reír y me dice, es que usted ya parece una paisa, empresaria, negociante, no sé qué. Entonces yo le dije, no sé si parezco o no paisa, pero yo creo que por allí hay algo que hacer. Entonces ella de alguna manera se convirtió en un detonante más, porque no me desmotivó, pero sí me sirvió como para enfrentar un poco la realidad, y era, yo sé que me voy a encontrar con gente que me va a decir no lo haga. Posible. Entonces lo primero es creer en eso, en ese sueño, en esa idea, o sea, y no escuchar tanto esas voces externas que muchas veces se convierten en voces que nos desaniman y que nos desmotivan. Segundo, escribir lo que se quiere hacer, tener la capacidad de plantearse un modelo de negocios, de escribir yo cómo, qué quiero vender, por qué, a quién se lo voy a vender, cuál es esa propuesta de valor. Eso es lo segundo que hay que hacer. Tercero, hombre, si es una idea que yo sé que puedo empezar a impulsar sin necesidad de conseguir grandes sumas de dinero, no esperar a que pase algo, un acontecimiento extraordinario, sino empezar a hacer. Entonces yo sé que quiero, Bencos originalmente lo que se pretendía era que fuera un centro experiencial y requería y todavía requiere una inversión en temas de infraestructura muy alta. Entonces yo dije, si yo me quedo esperando a que aparezca la cantidad de dinero que necesito, nunca voy a arrancar. Y empecé por una de las líneas del modelo de negocios, por eso era tan importante tener el modelo de negocios. Tenía claro cuáles eran las fuentes para yo poder sustentar o para yo poder impulsar mi emprendimiento, y tomé la decisión de empezar a apalancar el emprendimiento por una de las líneas de negocios que no requería mayor inversión y que solo necesitaba yo formular un proyecto ante el gobierno o gestionar recursos de una manera mucho más sencilla. Cuando yo ya empecé a ver que sí funcionaba, entonces empecé a ampliar el espectro del emprendimiento. Entonces es cerrarse un poco y comprender que si eso es una idea que te están haciendo desde el corazón, que es algo que sientes que puedes desarrollar, centrarse en eso, formular un buen modelo de negocios, tener claro qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que quiero vender, definir, segmentar mis clientes y demás, y luego de eso empezar a gestionar y a buscar cómo apalancar mi emprendimiento. Hay emprendimientos que no requieren o sea, que el capital semilla es la idea, mi trabajo y mi tiempo. Hay emprendimientos que sí lo requieren, entonces es identificar e ir focalizando y tener mucha constancia, Caterine, mucha disciplina. Cuando uno ya empieza a ver los resultados y mira hacia atrás, uno dice, ve, yo no, como que no pensé que iba a lograr llegar al punto en el que estoy. Entonces serían esas como algunas de las recomendaciones, y no desistir. Hay momentos muy complejos, hasta el momento en que yo registré a Bencos como empresa, recuerdo que estaba pasando una crisis económica, venía de una campaña al Senado y dije, no voy a esperar a que todo sea un escenario ideal, lo voy a hacer ahora, y empecé a trabajar, cosas que no salían, pero luego empezaron a salir, y cuando ya veo los resultados dije, es que esto lo tenía que haber hecho desde el primer día. Me encanta, persistir, nunca desistir,
no escuchar aquellas voces que intentan desanimarnos, seguramente No, sí contar con sí, pero algunos no orientadores, aplicarla. con algunos orientadores, porque hay gente que puede de pronto darnos mejores luces acerca de aquello que estamos buscando, y recordar que hay ideas que solamente requieren, o más bien emprendimientos que solamente requieren mi idea, mi tiempo y mi trabajo. Así que ahí no hay excusa, Juan, para que todos empecemos a dedicarle un poco, y hay que pensar, hay que acumular ese sueño, si es el caso, prepararse. Hoy día no hay excusa para poder aprender. Tenemos un acceso a las redes sociales que nos abre un universo de conocimientos para poder aprender muchísimas cosas. Así todavía existan barreras educativas, la verdad es que en la internet nos democratizamos todos, así que a emprender y a buscar esa autonomía económica. Y muy buen punto, Caterina, el tema de formarse, porque bueno, yo parto de hablar de formular un modelo de negocios porque ya tengo una información que me permite entenderlo, pero para llegar a ese punto, incluso teniendo un nivel de formación profesional alto, porque yo ya era licenciada en idiomas, casi abogada, tuve que formarme en ese proceso, me tuve que sentar a estudiar, accedí, por ejemplo, a un programa que en su momento, no sé en este momento cómo esté operando, que era Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín, Ventures, que es un programa nacional. Entonces en todo ese proceso fui formando, pero además fui aclarando un poco más qué era lo que yo perseguía con esa idea original que nació como la idea de tener un espacio, un centro experiencial que dentro de algún tiempo pues podrán estar allá también ustedes. Qué maravilla. Se trajo un cuaderno donde no ha escrito nada. Ahí está limpio, los ojos están limpios. No ha necesitado de esas ideas. Porque ella creyó que la cosa era escribir y después, pero bueno, eso está limpio. Quiero hacerle la pregunta. ¿Colombia está aceptando con tranquilidad, sin tanto requeñeque, que las mujeres, mire, por ejemplo, en Antioquia, el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, lo digo porque en el exterior también nos ven, 22 mujeres son alcaldesas hoy por hoy en Antioquia. Y uno ve que las mujeres en emprendimiento son más las mujeres en emprendimiento que los hombres. Cuando uno en el departamento de Antioquia, quien manda y sigue mandando es la mujer, y alrededor de la mujer están los hijos, los nietos, etcétera, etcétera. Hay ahí una camada pues tremenda. La pregunta que yo le quiero hacer es, nos queda un minutico. ¿Colombia está aceptando con tranquilidad este desfogue fuerte y bueno de las mujeres? Yo creo que sí, porque hemos ido adoptando, digamos, las políticas públicas y el marco normativo que permita brindarle a las mujeres herramientas en todos los ámbitos, en lo social, en lo académico, pues en la educación, en el emprendimiento y en la política. Sin embargo, en Colombia todavía tenemos un asunto muy grave y es el tema de las violencias contra las mujeres. Y no solo las violencias en el ámbito doméstico, digamos, sino también las violencias en el espacio público, las agresiones constantes, las desapariciones de mujeres, las muertes, feminicidios de mujeres, y allí tenemos que ser realistas y allí tenemos un reto como sociedad, y por eso decía que el primer reto tenía que pasar por la transformación, Juan Fernando y Caterine, de esos imaginarios, porque si bien hay un marco normativo que otorga muchos derechos y que otorga oportunidades, y con esto cierro, hay todavía unas ideas negativas frente a los roles de género que impiden que algunos seres humanos, especialmente algunos hombres que tienen muy enquistado el patriarcado, nos vean y nos traten como sus pares o como sus iguales. Sin duda alguna. Este tema me parece muy interesante para seguirlo abordando, Daisy, en otros nuevos espacios donde tengamos oportunidad. Lamentablemente, pues se nos agotó el programa, Juan, Se nos agotó, pero sí. los invitamos a todos nuestros televidentes a que nos acompañen en un próximo Tendencias. Y a Daisy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio también, y a quienes nos vieron y escucharon esta noche. Gracias a ustedes y hemos terminado. Sigan con nuestra programación en el canal Televidente.